Toda investigación, sea la que sea, desde un complejo estudio científico hasta una simple encuesta que nos encontramos por ahí, siempre parte de una idea. Y hoy lo que vamos a hacer es explorar las dos grandes lentes a través de las cuales miramos y estudiamos el mundo que nos rodea. Y esta es, de verdad, la pregunta clave. Porque antes de empezar a medir, a contar o a preguntar cualquier cosa, la persona que investiga ya tomó una decisión, a veces sin siquiera darse cuenta, sobre cómo percibe la realidad. Y esa elección inicial va a marcar absolutamente cada paso del camino. Perfecto. Este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a ver los dos enfoques principales. Luego, nos meteremos de lleno en cómo cada uno entiende la realidad, cómo cree que podemos conocerla, qué papel le dan a los valores personales, y finalmente, cómo todo esto se traduce en métodos prácticos. Y al final, claro, vamos a responder la gran pregunta: ¿cómo saber cuál usar? Muy bien, aquí es donde empieza lo bueno. Pensemos en estos dos enfoques como si fueran los dos protagonistas de nuestra historia. Por un lado, tenemos la lente cuantitativa, que ve el mundo como un conjunto de hechos objetivos, cosas que se pueden medir, contar y analizar con números. Y por el otro, la lente cualitativa, que lo ve como algo subjetivo, algo que construimos e interpretamos a través de nuestras experiencias. Nuestra primera parada es la ontología. A ver, la palabra suena un poco intimidante, ¿no? Pero en el fondo se hace una pregunta muy básica. ¿De qué está hecha la realidad? En pocas palabras, la ontología se hace la pregunta del millón: ¿qué es real? Y la respuesta que le demos a esto es literalmente el cimiento sobre el que se construye cualquier tipo de investigación. Y aquí es donde los caminos se separan de una forma radical. La visión cuantitativa parte de la idea de que hay una sola realidad objetiva que está allá afuera esperando a que la midamos. En cambio, la visión cualitativa dice, un momento, propone que la realidad es algo que construimos entre todos, socialmente, o sea que pueden existir muchas realidades al mismo tiempo. Y esta cita de Ocaña, la verdad, lo resume a la perfección. El gran debate es ese. ¿La realidad social, los fenómenos que estudiamos, son algo fijo y externo a nosotros o son el resultado de nuestras propias perspectivas y de cómo interactuamos? Para que quede más claro, vamos a un ejemplo. Imaginemos que se quiere estudiar una enfermedad crónica. Alguien con una lente cuantitativa, o sea, realista, buscaría los datos duros, ¿no? Patrones, estadísticas, factores comunes y objetivos que apliquen a todos los pacientes, sin importar lo que piensen o sientan. Ahora, el investigador cualitativo o constructivista haría algo totalmente distinto. En lugar de mirar números, se sentaría a conversar con los pacientes. Le interesaría entender sus historias, cómo sus creencias, su cultura y sus interacciones con otros le dan forma a la experiencia de vivir con la enfermedad. Aquí, la narrativa personal, ese es el dato clave. Bueno, si la ontología pregunta ¿qué es real?, el siguiente paso es bastante lógico, ¿no? La epistemología, que se pregunta, ok, ¿y cómo podemos llegar a conocer esa realidad? De eso se encarga la epistemología. Es, digamos, la teoría del conocimiento. Su foco no está en qué es lo que se conoce, sino en la relación que hay entre la persona que investiga y aquello que se quiere conocer. La pregunta fundamental aquí es, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Para el enfoque cuantitativo, la objetividad es la regla de oro. Y para lograrla, se necesita distancia. El investigador debe ser un observador externo para no contaminar los datos. Pero en el enfoque cualitativo es todo lo contrario. El conocimiento se genera al sumergirse en el contexto, al interactuar, al compartir experiencias con las personas que se están estudiando. Y ahora entramos en un terreno fascinante y, la verdad, bastante debatido. El papel que juegan los valores de la propia persona que investiga. Esto tiene un nombre: axiología. La axiología va al grano y se pregunta, ¿qué lugar tienen los valores, las creencias personales y la ética en la investigación? ¿Es algo que debe quedar afuera o es una parte inevitable de todo el proceso? Aquí las posturas son opuestas. La cuantitativa busca ser libre de valores. El ideal es que el investigador sea un canal neutral, casi invisible, por eso el informe suele ser impersonal, presentando solo los hechos. Por otro lado, la investigación cualitativa se asume como ligada a los valores. Se reconoce que es imposible ser totalmente neutral y en lugar de ocultarlo, se declaran los propios valores. El reporte, por tanto, es mucho más personal y reflexivo. Ok. Ya hablamos de filosofía, de cómo vemos el mundo, pero la pregunta es, ¿y esto cómo se aplica? ¿Cómo pasamos de la idea a la acción? Bueno, ahí es donde entra la metodología. Esta cita de Arias lo deja súper claro.
La metodología es simplemente el plan de acción. Es el cómo vamos a hacer el estudio para poder responder a nuestra pregunta. A ver, veamos cómo se ve esto en la práctica. El enfoque cuantitativo usa una lógica deductiva, o se hace parte de una teoría general como a más horas de estudio, mejores notas, y se recolectan datos para ver si es cierta. Por eso su diseño es estático, como un plano. Todo se define desde el principio para poder generalizar los resultados a mucha gente. En cambio, el enfoque cualitativo es inductivo. Se podría empezar sin una teoría, simplemente observando cómo estudia un grupo de personas. De esas observaciones pueden surgir patrones y al final una nueva teoría. Su diseño es emergente, flexible, y su objetivo no es generalizar, sino entender a fondo la riqueza de un caso específico. Y claro, después de ver todo esto, surge una pregunta que es bastante lógica. Si las bases y los métodos son tan pero tan distintos, ¿cómo es posible que ambos puedan producir conocimiento científico válido? Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón, la que seguro más de uno se está haciendo. Si se quiere investigar algo, ¿cuál de los dos caminos se debe tomar? Y la respuesta, que quizás es el mensaje más importante de hoy, es que no se trata de una competencia. No hay un enfoque que sea mejor y otro que sea peor. La elección depende por completo de la pregunta que se quiera responder. Es como tener una caja de herramientas. Si se quiere medir el impacto de algo en miles de personas, la herramienta es la cuantitativa. Si se quiere entender la experiencia profunda de un pequeño grupo, la cualitativa será la ideal. La pregunta es la que manda. Así que, para cerrar, queda una reflexión en el aire. Hemos explorado estas dos poderosas lentes por separado, cada una con su propia forma de ver el mundo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de elegir solo una, intentáramos combinarlas? ¿Qué clase de conocimiento nuevo podríamos descubrir si usáramos las dos al mismo tiempo? Pero bueno, esa quizás sea una pregunta para otra ocasión.